quiero dar la bienvenida a esta nueva masterclass de Microjuris llamada Bioética Clínica, Final de Vida, Adecuación del Esfuerzo Terapéutico, a cargo de Daina Magnante. Les cuento un poco el currículum de Daina. Ella es abogada de la UNSA, magíster en ética biomédica de la UCA, autora del libro Bioética Clínica, Toma de Decisiones, Final de Vida, Legislación Internacional, de la editorial Corpus del año 2019. Tiene un reconocimiento por parte de la legislatura de la provincia de Córdoba por su participación en la ley 26.742, conocida como la Ley de Muerte Digna, y por la autoría del libro antes mencionado. Es coautora del Protocolo de Adecuación o Limitación del Esfuerzo Terapéutico en Terapia Intensiva, año 2019. Además, preside el Comité de Bioética del Hospital Fernández y fue miembro de otros comités de bioética y ética en la investigación. También fue asesora legislativa en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es autora de artículos y exponente en congresos y jornadas sobre bioética y derecho a la salud. Bueno, antes de darle lugar a Daina, que ya la estoy viendo, les cuento a modo de organización que los participantes son silenciados, tanto la cámara como el video, y si hay preguntas, nosotros brindamos al final de la exposición un espacio mediante el chat para que puedan realizar las preguntas que tengan sobre la charla y las vamos a estar respondiendo. También estamos transmitiendo en Facebook, para los que nos están viendo mediante ese medio, pueden hacer las preguntas en los comentarios de la publicación. Yo esos comentarios los leo yo y se los transmito a Daina. Bueno, le voy a hacer lugar a Daina. Esperen. Hola Daina, ya creo que puedes activar el micrófono. Sí, exactamente. ¿Me escuchan bien? Perfecto, ¿cómo estás? Un gusto verte. Bueno, buenos días, Federico. Muchas gracias a Microjuris, muchas gracias a vos por todo tu organización y también muchas gracias a la doctora Irene Rosenberg, que es la directora de Microjuris, que nos conocemos hace mucho tiempo. Y gracias por darle lugar a esta charla sobre bioética, final de la vida, que tanto necesitamos seguir haciendo docencia respecto a esto. Y bueno, Microjuris siempre ha dado un espacio a estos temas. Así que la verdad que buenos días a todos y muchísimas gracias por participar. Veo a muchas personas queridas, conocidas por mí también, así que bueno, un placer tenerlos y espero que yo les pueda ser de utilidad. No sé si mm, comenzamos ya, compartimos o esperamos un momento, Federico. No, vos comenzá, yo si se van sumando participantes los voy admitiendo yo. O sea, vos quizás te aparece que se quieren ingresar, pero vos seguís con la charla, yo los admito acá. Entonces yo comparto pantalla. ¿Sí? Sí. Está Perfecto. habilitada para poder hacerlo. Ya lo agrando a esto. Listo, ahí se ve perfecto, ¿eh? Sí, pero no me deja... Igual se lee, ¿eh? Sí, pero necesito agrandarlo y justo me aparece la barra arriba. A ver, probá Este, apretando F5, creo que ahí se agranda. F5. No. Segundo, porque siempre aparece otra que es animaciones y no la puedo ver. Bueno, Acá me dicen yo necesito abajo hay un modo presentación, un botoncito. modo presentación. Sí, lo que pasa es que no me aparece, saben aparecer cosas acá arriba y me lo tapa Zoom. me lo tapa a ver si la puedo abrir desde acá.
Me quedó arriba todo lo que es las herramientas, ¿me entendés? El mute, stop, esa es la realidad. Acá me dicen que la barra de Zoom la podés mover y la podés poner abajo. Perfecto. Ahí quizás te Ahí aparezca. está. Ah, Antes salía sola, por eso, perdón. no, no, no hay problema. Eh, perfecto, bueno, ahora sí. Ahí está. Bueno, viste, siempre, Son cosas que ahí pasan. la ven completa. Ahí está, Bueno, perfecto. mil disculpas. No, por favor. Bueno, como ya se dijo de lo que vamos a hablar y ustedes ya saben, sabemos que en la pandemia COVID-19 se plantearon múltiples cuestiones y se pusieron de manifiesto con muchísima más fuerza el tema de la toma de decisiones en relación a la adecuación del esfuerzo de tratamientos y la distribución equitativa de los recursos. También los cuidados integrales para pacientes que no tengan indicación de terapia intensiva, o sea, los cuidados paliativos, el aislamiento de pacientes con sus seres queridos y la comunicación. Bueno, salvo lo que es el aislamiento de pacientes con seres queridos, que fue una situación única mundial por el tema de la epidemia, el resto de los temas siempre fueron temas candentes y de los cuales siempre se necesitó hacer docencia y reforzar estas cuestiones. Y justamente la bioética clínica ha tenido un papel muy importante durante la pandemia, porque debieron afrontar esta crisis para poder asignar recursos de manera equitativa, pero también cumpliendo con los valores éticos, ¿no? Y la dignidad, tomando como base la dignidad de la persona. La bioética clínica nos permite analizar y dilucidar los valores morales para la toma de decisiones clínicas y lo hace a través de un proceso deliberativo que respete que la dignidad y el mejor interés del paciente, garantizando la autonomía y la protección en situaciones de mayor fragilidad. Pero antes que todo, y para poder descartar y evitar confusiones, vamos a aclarar la terminología. Y es así que vamos a decir, ¿qué es la eutanasia? Bueno, es la terminación intencional de la vida de una persona por parte de un médico a través de la administración de drogas por pedido voluntario de esa persona competente. Para decirlo en términos llanos, ¿qué es? Es una persona que tiene una grave enfermedad que puede estar lo que se llama amenazando su vida o que puede tener puede ser una enfermedad grave que la va discapacitando y que a su pedido solicita que se le administre una inyección letal que va a ser suministrada por el médico. Siempre se necesitan estos elementos, porque si no está el consentimiento de la persona o no ha dejado una directiva anticipada para eso, estamos hablando de un homicidio. Siempre tiene que estar el consentimiento de esa persona. ¿En qué se diferencia con el suicidio médicamente asistido? En que el profesional médico receta esta sustancia tóxica o se la alcanza, pero es la persona la que se la autoadministra cuando ella lo considere oportuno. Quizás no lo haga nunca. Quiero decir que esto en Argentina no está permitido y que sí, los primeros países fueron Holanda y Bélgica en el año 2000, que también lo autorizan para el tema de enfermedades mentales en situaciones muy exclusivas, ¿no? Y también en menores de edad. A eso se le sumaron Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, y el último país ha sido
España, que entró en vigencia la ley en el 25 de junio pasado. También en algunos estados de Australia, y el suicidio médicamente asistido está permitido en algunos estados de Estados Unidos, y también en Suiza, si bien no está regulado, pero no está penado, por eso que hay algunas clínicas. Las asociaciones de pro-eutanásicas y que abogan por estas leyes siempre sugieren que esto esté reglamentado, debidamente reglamentado por leyes. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Una, para que este derecho pueda ser ejercido, y otra para que no haya abusos. En realidad, en Argentina, como dije, no está permitido, pero hay 3 anteproyectos de ley. Digo anteproyectos porque se transforman en proyectos cuando son presentados ante la Cámara de Diputados o de Senadores. Y también hay un grupo de Facebook que es Eutanasia, Derechos en el Final de la Vida, donde se promueve, por empezar, se divulgan los derechos que ya tenemos reconocidos, y por el otro lado también abogamos por una ley en este sentido. Quiero decirles que hay un artículo de mi autoría en Microjuris, y que es del 26 de abril del 2021, apenas se había sancionado la ley que entró en vigencia en junio, pero que se explican muchas cuestiones, y también la situación en Argentina, y se explica muy bien la ley de eutanasia en España. Vivir es un derecho, no una obligación, como lo había dicho Ramón Sampedro, este hombre cuadripléjico que en el año 98 solicitó la eutanasia y le fue negada, y lo hizo a través de sus propios medios. Pero esto hay que diferenciarlo de lo que de lo que es la obstinación terapéutica, y que más comúnmente era llamado encarnizamiento terapéutico. Quiero decir que las religiones en general se oponen a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido, pero también se oponen a lo que es la obstinación terapéutica, que son ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionados a los resultados que se podrían esperar, o bien por ser demasiado gravosos para él y su familia. Esta definición es una definición de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en la Declaración de Eutanasia de 1980, que después fue tomada en la encíclica de Juan Pablo II en 1995. En realidad, esta definición ha sido tomada por todas las líneas de pensamientos, porque a contrario de lo que se piensa, y yo en este sentido quiero desmitificar muchas cosas, la Iglesia Católica siempre también se opuso a la obstinación terapéutica, como las demás religiones. Y justamente toma en cuenta dos aspectos muy importantes. Uno que tiene que ver con uno objetivo, que debe ser la situación real del enfermo por ser desproporcionado a los resultados. Y el otro es subjetivo, que es cuando son demasiado gravosos para él o su familia. O sea que también toma en cuenta los deseos y la situación personal de cada paciente y de su familia. Entonces, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos tener en cuenta la proporcionalidad terapéutica, o sea, qué es adecuado o no, qué tratamiento es adecuado o no para un paciente en una situación concreta. Por eso que las decisiones que permiten incluir o excluir paciente a distintos niveles de complejidad deben evaluarse acorde a la proporcionalidad terapéutica. Y la toma de decisiones correctas en medicina exige métodos y fundamentos, tanto en la cuestión de tipo biológico como en lo ético. Es decir, que no podemos usar el intuicionismo. Para ello debemos usar metodologías y también escalas a niveles internacionales que nos pueden proporcionar una guía
a tales fines. Por supuesto que ningún método es la panacea, pero sí debo decir que lo que surge en los años 70, en el año 78, es la metodología del modelo de los principios. Y esto surge en el informe Belmont para la investigación en seres humanos. Bueno, esto sucede porque se cometieron muchos abusos en Estados Unidos con respecto a la investigación. Entonces, a través del Congreso se dispone una comisión para que dicte algunas pautas generales para la investigación, además de las ya existentes en el Código de Nuremberg después de las atrocidades que ocurrieron en Alemania. Es así que surgen tres principios en ese informe Belmont, que es el principio de respeto a la autonomía, que es la capacidad de actuar con conocimiento de causa y sin coacción externa, el principio de beneficencia, hacer el bien, extremar los posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos, y el principio de verdad y justicia. Pero ¿qué pasó? Después estos principios fueron sistematizados en un libro de Villán y Sildrés, que tiene muchísimas ediciones, que se edita, creo que en el 78 o 79, al cual se le agrega el principio de no maleficencia, el de no hacer daño. Que esto ya estaba, este principio, en el código, en el juramento hipocrático del siglo IV antes de Cristo. El primer principio es el de no dañar. Justamente estos principios podemos decir que han sido muy criticados siempre, incluso acá en Argentina, pero podemos decir que los autores sostienen que estos son principios abstractos, son fuente y origen, eso es lo que significa principio, pero que por un proceso de especificación de ellos surgen otros principios y otras cuestiones, como por ejemplo del principio de respeto a la autonomía, surge el decir la verdad, el derecho a la intimidad, el de también la confidencialidad, el de tener que bueno, evaluar la autonomía de la persona y, si es posible, hacer actos positivos para que esas personas puedan tomar decisiones libres. En realidad, estos principios que surgen en Estados Unidos y que la bioética surge como un movimiento que pone en tensión todo el avance tecnológico con el tema de los derechos de los pacientes. Esto surge en Estados Unidos, pero que también acá surgen tempranamente con Mainetti, que fue quien trajo la bioética a Argentina y Latinoamérica. Pero después fue tomado esto en Europa, y así uno de los principales exponentes de habla hispana es Diego Gracia, que ha hecho una jerarquización de estos principios. No me voy a extender en esto porque lo pueden leer después de otros espacios. Dijimos que han sido siempre criticados, pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta siempre que ante todos esos principios hay una dignidad humana y que debe haber un acceso sin ningún tipo de discriminación a la salud de las personas. Tenemos que partir desde ese punto. ¿Y qué es la dignidad de la persona? Bueno, ha sido la base y el fundamento de la Declaración Universal de Derechos del Hombre en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y de todos los tratados de derechos humanos de los que nuestra nación es parte. Y también de las declaraciones de UNESCO en bioética, como la que más nos interesa a nosotros, que es Bioética y Derechos Humanos, del año 2005. Este principio de dignidad humana ha sido incorporado en el texto del nuevo, bueno, ya no es nuevo,
pero es en el Código Civil y Comercial, sancionado en el 2015, que dice que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Y en el caso que resulte menoscabada su dignidad personal, pueden reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. En realidad es la base de todos los derechos personalísimos en nuestro código. A veces es difícil definir qué es la dignidad humana. Uno internamente lo sabe, pero expresarlo es más, a veces es más complicado. Pero en realidad la dignidad establece la inviolabilidad de la persona, asegurando la indemnidad tanto en la fase externa, o sea, la salud, la integridad biopsíquica social, como la interna, la intimidad, la privacidad y la confidencialidad, la autonomía, o sea, abarca de manera holística a la persona. Después voy a hablar de esta otra metodología del principio de lo éticamente adecuado en el uso de los medios de conservación de la vida, que por supuesto parte de esta dignidad personal, y esta metodología ha sido el desarrollo de la bioética personalista de la Iglesia Católica a través de 500 años sobre los tratamientos ordinarios y extraordinarios. Es una teoría de Calipari, a quien tuve el gusto de conocer aquí en Argentina en 2004, cuando publicó su libro, y que realmente es una metodología que sirve para todas las situaciones y no tiene nada que ver con lo que pueda ser religioso. Entonces hay una primera fase, que es la evaluación de la proporcionalidad. Se reserva los efectos de realizar una evaluación objetiva del uso del medio terapéutico, implementar y retirar desde el punto de vista técnico-médico. Es decir, que hay una evaluación que debe realizar el equipo médico para ver si un tratamiento es adecuado o no. Y entonces toma algunos factores a tener en cuenta, como la disponibilidad concreta o la posibilidad plausible de hallar el medio, la actual posibilidad técnica de usarlo, las expectativas razonables de eficacia médica real. Mire si esto no se adecua a lo que hemos vivido con el tema de la pandemia, que en un principio ni siquiera conseguíamos lo que eran los barbijos. Además también podíamos tener millones de respiradores, pero si no teníamos el recurso humano adecuado que supiera utilizarlos, es mejor no utilizar un respirador porque seguramente se va a dañar a la persona. Las expectativas razonables de eficacia médica real, es decir, ver a la persona de una manera holística, como dije anteriormente, no solamente en lo que va a resultar ese tratamiento en un órgano, sino verlo en su totalidad. Los efectos colaterales y perjudiciales para el paciente, los previsibles riesgos para la salud y vida, la de recurrir a otras alternativas terapéuticas, y también un punto importante, que es la cuantificación de los recursos sanitarios necesarios para el empleo del medio. Vemos que siempre los recursos no son ilimitados en ningún sistema de salud en el mundo. Por lo tanto, debemos tratar de distribuir de manera razonable estos recursos. Y justamente cuando existe la obstinación terapéutica, en realidad estamos dañando a una persona y por el otro lado estamos quitándole el lugar o las posibilidades de recuperación a otras que tienen mayores posibilidades. Hay una segunda fase que es de naturaleza subjetiva, hay una ponderación de naturaleza subjetiva y que tiene en cuenta los deseos y preferencias y creencias
de cada paciente. Se vincula más bien con los efectos saludables y esperables para la vida del paciente. Se tiene en cuenta entonces esa autonomía de las personas para la toma de decisiones. A un tratamiento para un médico puede dar un resultado aceptable para él, pero para el paciente puede ser de tan baja entidad que quizás equivalga casi a nada. Y en esto tenemos que tener en cuenta entonces la planificación anticipada de los tratamientos, las directivas anticipadas, el rechazo de los tratamientos, bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Pero con este cuadro yo les voy a tratar de hacer una síntesis de lo que dije hasta ahora. Entonces podemos decir que siempre, dijimos, el equipo médico hay una obligación ética de evaluar los tratamientos, y esto ha sido desde siempre. Entonces, cuando un medio se considera proporcionado desde el punto de vista técnico, médico, científico, y para el paciente y sus familiares, ese tratamiento se lo quiere realizar, considera que va a ser beneficioso para recuperar su salud, ese modo de obrar va a ser obligatorio por parte del equipo médico. Bueno, cuando un medio se considera proporcionado para el equipo médico, pero para el paciente es extraordinario, no se lo quiere realizar por tal o cual cuestión, como dije anteriormente, ese modo de obrar deja de ser obligatorio para ser facultativo. Y Villani y Childress, los que nombré anteriormente en su libro, hablan de optativo, o sea, es una cosa parecida. Y esto lo hemos visto en la pandemia. La pandemia ha sido ejemplo de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque yo me puedo negar a cualquier tratamiento, puedo rechazar siendo mayor de edad, por supuesto. Pero cuando hay una epidemia, quizás si tengo COVID, me puedo ir de un hospital o de una institución de salud, por supuesto, firmando los papeles necesarios. Pero en realidad eso se denuncia y tengo la obligación de aislarme. Todos los pacientes tenían la obligación de aislarse, porque aislarse es una medida terapéutica. Esto es muy claro. Me podré ir de la institución, pero la obligación es de aislamiento, y si no, le caberán otras penas, como, bueno, como se ha visto en todo este tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un medio se considera desproporcionado desde el punto de vista médico? Y estas veces, y esto suele suceder muchas veces, pero para el paciente y su familia, principalmente para los familiares, es común ver que insisten en que a su familiar se le suministre todo tipo de tratamientos. Y aquí estamos entonces ante una obstinación terapéutica, y que en este caso el equipo médico quiere evitar. Pero ¿cuál va a ser ese modo de obrar? Desde el punto de vista ético es ilícito, y como dije, la obstinación terapéutica es una mala praxis médica. Y justamente en estos casos, bueno, me falta el último, y aquí cuando un medio se considera desproporcionado desde el punto de vista médico y ordinario por parte de la familia y del paciente, también ese modo de obrar va a ser ilícito. Pero ¿qué pasa en estas situaciones? Porque son las más complejas para los médicos. En realidad, en este caso, yo por lo que veo, bueno, además de saber cuestiones éticas, de saber lo que dice la legislación, es importante extremar la comunicación con pacientes o, en su defecto, con su entorno familiar o afectivo. Y para eso, por supuesto, hay técnicas, debe haber entrenamientos de comunicación, y también se puede contar con bueno, con el comité de bioética de la institución, y que sirve en muchos casos porque un dictamen emitido por el comité de bioética puede ayudar a esos familiares a tomar una decisión acorde a la dignidad del paciente. Y en la última instancia,
es la justicia. Yo puedo dar muchos ejemplos en este sentido de distintas formas, de distintos lados. Por empezar, bueno, puedo referirme, por ejemplo, a un caso que se dio en medio de la pandemia, cuando recién comenzaban. Eran unas personas que me habían consultado a mí, muy conocidas, que tenían a su madre, había sido internada en 2 oportunidades, en el mes de febrero o marzo, antes de la pandemia, con muchas comorbilidades, y después ingresó a un hogar de personas adultas. Llega la pandemia y esta mujer de 90 años dice: si a mí me toca tener COVID, yo no quisiera tener otros tratamientos, no quisiera ingresar a la terapia intensiva, no quisiera tener un respirador. Sabemos que las familias estaban totalmente aisladas, era difícil las comunicaciones a través del teléfono, pero aquí que contrajo el virus, y en su momento entonces la institución la derivó a una clínica privada. Justamente los familiares tampoco pudieron hacer más nada. Estaba en un sector donde tenía bueno, respiración no invasiva, o sea, oxígeno, oxigenoterapia, con lo cual esta persona tenía toda la capacidad para poder seguir decidiendo. La familia no la podía ver, sabíamos que en un principio además era muy difícil ingresar a cualquier nosocomio. Eso después se fue un poco flexibilizando y habiendo protocolos para poder visitar a sus familiares. Pero bueno, aquí que terminó en una terapia intensiva con un respirador, y por lo tanto esa era la cuestión de la familia, la culpa que sentían porque sabían que su mamá no quería eso. Entonces hablaron con el médico y entonces dice: bueno, vamos a ver, le vamos a adecuar los tratamientos. Y entonces le hizo firmar algo: bueno, no va a ingresar, no le vamos a hacer reanimación cardiopulmonar, no vamos a hacer diálisis. Bueno, le dice esa, pero tiene el respirador y la verdad quisiéramos que se lo retire el respirador. Bueno, pero si yo le retiro el respirador, se va a morir su mujer. Y ahí está la cuestión, y esta no es una crítica que yo quiero hacer y quiero decirles, pues yo acompaño tanto a todos los profesionales de la salud, médicos, enfermería, y todo lo que sea equipo de salud, a la toma de decisiones, y hago docencia, y justamente muchos de los profesionales están aquí presentes en esta charla, por eso que, sino que es un ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque ahí muestra quizás mucho desconocimiento al respecto. Y en realidad lo que no se tenía en cuenta ese médico o el equipo médico, que en realidad el retiro del respirador lo que implica es que la muerte no se produce por el retiro del respirador, sino que la muerte se produce por la patología. El respirador lo único que estaba haciendo era prolongando una agonía. Y esto se tiene que tener muy claro, porque desde el punto de vista ético es exactamente lo mismo, tanto abstenerse de un tratamiento como retirar un tratamiento. Pero también sabemos que para los médicos y para las médicas, desde el punto de vista práctico, es mucho más difícil el retiro, psicológicamente y moralmente. Pero podemos dar otros casos, como por ejemplo en Inglaterra, el caso de Charlie Gard, que era un bebé que tenía una enfermedad degenerativa y que fue muy conocido públicamente. Llegó a la justicia porque los médicos dijeron que ya los tratamientos eran desproporcionados, y que y que en realidad debían retirar el respirador. Los padres se opusieron, pero no porque estuvieran de acuerdo con la vida que en ese momento tenía su hijo de 11 meses, sino porque habían contactado a un médico de Estados Unidos que les propuso una investigación,
un ensayo clínico, hacerse en Estados Unidos, entonces juntaron muchísimo dinero, mientras los médicos fueron, esto es muy común en Inglaterra, fueron a la justicia, y el juez, con muchísimo criterio, llamó a todas las partes, se asesoró con todos los especialistas, incluso con el médico que hacía la investigación, y con lo cual determinó que lo sentía muchísimo, que el dolor era muy grande, pero que no podía avalar este tratamiento en este bebé, puesto que era la ciencia la que se iba a beneficiar de Charlie y no Charlie de la ciencia. Además, esta investigación, este ensayo clínico, o sea, este tratamiento, no había sido probado ni en ratas, pero juntaron $1,500,000 y dividió a Reino Unido. Y fue desde el año 2017. Pero también en el hospital habíamos tenido un caso, en el Hospital Fernández hace muchísimo tiempo, con un caso de estado vegetativo irreversible, una enfermedad de Creutzfeldt, que justamente quedó en estado vegetativo esta persona y había que hacerle una cirugía, una osteomelitis tenía, pero que ya realmente era desproporcionado. Entonces los hijos estaban de acuerdo con el equipo médico en no continuar con ningún tratamiento, pero sí la pareja conviviente insistió y amenazó con ir a la justicia. Llamaron a una junta médica, además había peligro de contagio de los profesionales en esta cirugía y la situación era irreversible de este paciente. Con lo cual el comité de bioética dijo que este tratamiento era fútil y que era irreversible. Bueno, esto fue la justicia, bueno, el tema se tornó abstracto porque en realidad el paciente falleció después al mes sin que se le realizara más nada. Y por esto podemos decir que hay muchas situaciones. También voy a ir más adelante. Bueno, no, este es un fallo que fue en el medio de la pandemia, que es muy importante porque es de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, sobre un amparo de el hijo de un matrimonio que quería que se le suministrara plasma de convalecientes a ambos progenitores que estaban en distintos hospitales. Y había distintos protocolos, pero en realidad se tornó abstracto en el caso de uno de ellos porque sí ingresó en ese protocolo y no en el otro, porque hay que cumplir requisitos para poder entrar en un protocolo y tampoco era pasible de ser suministrado por uso compasivo porque ese paciente no cumplía con los criterios y tampoco cumplía con los criterios para no trasladarlo, o sea que es muy importante este fallo en el sentido que tome en cuenta que la indicación médica, y eso es muy importante. Bueno, la adecuación del esfuerzo terapéutico, como les dije anteriormente, es ya sea tanto la abstención o retiro de cualquier tratamiento. Antes se le llamaba solo a el soporte vital. El soporte vital tenemos lo que es respirador artificial, diálisis, todo aquello que reemplaza un órgano. Y en un principio esto está en las pautas y recomendaciones para la abstención y retiro de métodos de soporte vital del Comité de Ética de SATI en el año 1999, cuando no había ley. Esto quiere decir que nunca estuvo prohibido el retiro de tratamientos, ni tampoco la abstención para situaciones de irreversibilidad. Y justamente dice que los métodos de soporte vital en un medio asistencial como terapia intensiva son en general dependientes de la iniciativa médica, salvo en los casos que existe una directiva anticipada. ¿Por qué? Porque en realidad, tanto yo como ustedes, quienes no somos médicos,
no sabemos qué tratamiento es efectivo o no y cuáles van a ser los resultados. Quienes mejores en condiciones están de evaluar eso es el equipo médico. Yo les digo respecto a la terminología. En un principio se llamó abstención y retiro de tratamientos. Luego mutó a limitación del esfuerzo terapéutico, que se sigue llamando así también. Pero en la nueva terminología es adecuación del esfuerzo terapéutico, que significa exactamente lo mismo. Bueno, los problemas que más trajeron fue el tema del retiro de nutrición e hidratación por vías artificiales en los pacientes que estaban en estados vegetativos. Este es un documento de Juan Pablo II y es muy significativo porque dice, en principio es ordinario y proporcionado, pero también ese documento fue interpretado por los obispos australianos y dice que más bien el Papa sugiere la presunción a favor del suministro, pero también es ético retirarlo cuando es inútil y excesivamente gravoso. Esto, las religiones dentro de la misma iglesia estaban divididos, pero yo les quiero decir que esto no sucede por cuestiones religiosas tampoco, sino porque hay un valor simbólico respecto a el suministro de alimentación e hidratación por vías artificiales, porque pareciera que vamos a dejar morir de hambre a una persona o de inanición, cuando en realidad esto no es así, porque una persona que está inconsciente o en estado vegetativo o en mínima conciencia, la verdad que no puede tener hambre. Y además sabemos que cuando se retira un tratamiento se debe sedar al paciente para que justamente no sufra. Bueno, en realidad el soporte vital solamente la finalidad que tiene es mantener un estado, no es mantener un estado de irreversibilidad, sino que es para poder devolver la salud de las personas, y cuando esto no suceda, entonces es importante que se retire. Bueno, esto es mi tesis, donde están descriptos cuando se produce la obstinación terapéutica en los estados vegetativos, que también pueden ser en mínima conciencia, y que esto suele suceder. A veces se solicita cirugías de amputación cuando hay muchísimas escaras en personas que están en situación de irreversibilidad. Por eso es tan importante que también las personas conozcan sus derechos para poder oponerse a estas situaciones. Bueno, el doctor Gherardi ha sido un reconocido, ha sido jurado de tesis y para mí ha sido un honor. Ha sido jefe de terapia intensiva durante 30 años del Hospital de Clínicas, escribió un par de libros y siempre se puso al frente de la humanización de los tratamientos en terapia intensiva y del final de la vida. Y dice, nos vamos a llenar de enfermos en estado vegetativo, decía en 2007. Y bueno, en realidad si uno va e investiga en las clínicas, en muchas clínicas hay personas que están en estados de irreversibilidad sin que los familiares sepan que hay posibilidades y que es ético y legal el retiro de tratamientos. Yo por lo pronto acompaño a muchas familias y solicito el retiro o la abstención de tratamientos. Bueno, como dije, en nuestro país la verdad que la posibilidad de rechazar tratamientos nunca estuvo prohibida y fue admitida por nuestros tribunales, ya lo decía la ley que regula el ejercicio de la medicina, en respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse e internarse. Esto también fue ratificado por la Corte Suprema, creo que el fallo más importante es de 1993, del caso Bamondes. Era un paciente que se negó a una transfusión de sangre por ser testigo de Jehová. Por eso tenemos que diferenciar el rechazo de tratamientos a la adecuación de tratamientos. El rechazo de tratamientos, cualquiera de nosotros, siendo mayores de edad,
podemos rechazar cualquier tratamiento, aunque eso a nosotros nos otorgue algún beneficio. Bueno, Bamondes se salvó igual sin la transfusión, pero la Corte creyó oportuno expedirse y sentar su criterio diciendo que en realidad tenemos las personas, se debe reconocer el señorío sobre la vida, el cuerpo, la identidad, el honor, la intimidad y las creencias trascendentales. Después está el caso Parodi, el caso Albarracini, que si me queda tiempo los podré explicar. Bueno, en realidad la autonomía de la voluntad, o mejor dicho, el concepto de el consentimiento informado quedó plasmado en la Ley de Derechos del Paciente en el año 2009, en la Ley 26.529. Anteriormente solamente estaba en la Ley de Trasplantes de Órganos y Tejidos, pero no había una ley específica de derechos de los pacientes. Y también esto fue expuesto en el Código Civil y Comercial en el artículo 59. También el artículo 5, también hay que leer la reglamentación, que es muy importante. En realidad el consentimiento informado es un proceso por el cual el paciente y su representante o allegado manifiesta su voluntad luego de ser informado de manera precisa, clara y adecuada con respecto a qué, a todas estas cuestiones. Por supuesto que el tema de la comunicación y comunicar malas noticias también es bastante dificultoso, es estresante para los médicos y también debemos ir informando de manera cautelosa, no digo que haya que mentir, sino que hay que decir la verdad, pero también hasta donde el paciente quiere conocer. Y algo que es sumamente importante y que justamente se agrega el inciso G a la Ley de Derechos del Paciente en la Ley 26.742, que es la ley llamada Ley de Muerte Digna de 2012. Esto fue a pedido de muchos familiares que tenían situaciones de familiares en estado irreversible. Y si bien eso nunca estuvo prohibido, en realidad había una negativa a ello, a la abstención o al retiro de esos tratamientos por parte de los profesionales. Creo que esta ley no vino solamente a reconocer derechos de los pacientes, sino que justamente también vino a dar seguridad jurídica a los profesionales. Y nosotros como letrados, como participantes de los comités de bioética, debemos brindar las herramientas necesarias a los equipos de salud para que puedan trabajar con tranquilidad, puedan tener formularios en los cuales puedan ser firmados por familiares o pacientes y que justamente sientan que su responsabilidad está amparada. Creo que podemos decir que para mí las mejores leyes son las leyes españolas, que están sumamente descritas. Podemos decir que después es la ley argentina. Ninguna ley es perfecta, pero justamente acá podemos decir que es donde este texto puede evidenciar con mayor claridad el fundamento de la AET, porque si bien se dice tiene el derecho a rechazar tratamientos, cuando sean extraordinarios o desproporcionados, o sea, el médico tiene la obligación de informar el derecho que le asiste de rechazar tratamientos cuando son extraordinarios o desproporcionados. ¿Y quién está en mejores condiciones de hacerlo? Bueno, justamente el equipo médico que debe informar de esta situación y del derecho que se tiene. Bueno, ¿quiénes pueden otorgar el consentimiento? El Código Civil de 2015 establece que puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o allegado que acompaña al paciente. Y tengo bien puesto en negrita que acompaña al paciente porque el código, con buen criterio, ha destacado el tema de el que acompaña al paciente y también incorpora dos figuras, que es el apoyo y el allegado. ¿Y el allegado por qué? Porque muchas veces vemos que quien acompaña a un paciente, a una paciente, es un vecino,
un amigo que capaz que se conoce muchísimo más que, o tiene más contacto que su familia, o un familiar lejano, y que justamente cuando el equipo médico ve que es la única persona que acompaña, que sabe de los deseos de ese paciente, que tiene una relación muy cercana, entonces tiene la posibilidad de consentir o de rechazar esos tratamientos. Porque si no, de última instancia, si no tiene a nadie, debemos llamar a la Defensoría de Incapaces, y que justamente tenemos que tratar de judicializar estas cuestiones, y si hay un allegado y nosotros vemos que se ocupa de ese paciente, es quien puede consentir o rechazar. Bueno, acá está el tema del apoyo. La incapacidad se constituye en un instituto de excepción. Así tenga capacidades restringidas, el médico es quien debe evaluar qué capacidad tiene la persona para poder comprender. De lo que se habla más que todo es de competencia, porque es distinta la capacidad que se necesita para los actos jurídicos que para ejercer actos personalísimos como de la salud. Se necesita esa capacidad de comprender y de tomar decisiones. Si no alcanza el médico, entonces en realidad puede llamar al equipo de salud mental para poder evaluarlo. Bueno, también la reglamentación dice que si hay divergencias, debemos tener en cuenta la situación más favorable al paciente, o sea, el mejor interés del paciente. ¿Y qué es el mejor interés del paciente? Es, en realidad, proteger la dignidad de ese paciente, una vida biológica donde los tratamientos se transforman en fútiles, debemos tratar de evitarlos. También convengamos que hay obstinación diagnóstica. Recordamos que hay métodos diagnósticos que son muy invasivos. Bueno, aquí son las excepciones al consentimiento. Tengo que avanzar rápido porque se me va terminando el tiempo. Este fallo es el fallo MAT, es muy importante porque llegó a la corte, me toca muy de cerca porque yo fui una de las personas que acompañó a esta familia y que además hizo el traslado de las pericias ante la Corte Suprema de Justicia. Esto comienza en el 2009 con un pedido de las representantes legales y familiares de MAT ante el juzgado de Neuquén de familia. Le fue rechazado el pedido del retiro de tratamientos, fue a la Cámara de Neuquén, también fue rechazado, por lo tanto se apeló al Tribunal Superior de Neuquén, que ingresó en el 2013, cuando justamente se sanciona la ley. Fue uno de los casos que dieron también lugar a la sanción de ley de muerte digna, y justamente el tribunal al año dictó un fallo muy interesante. Para mí fue un buen fallo. Dice, estas cuestiones ya están resueltas en la ley para que no se judicialicen los casos, por lo tanto, esto debe ser resuelto dentro de la esfera íntima de las personas y el equipo médico. Pero ¿qué pasó? Fue recurso extraordinario, el defensor de la Cámara y también el curador ad litem. Y la Corte Suprema pidió nuevas pericias, con lo cual se demoró 2 años, 2013 a 2015, yo hice el traslado de las pericias, en lo cual se determinó el cuerpo médico forense que Matt estaba en estado de mínima conciencia variante minus, que hay diferencias muy con el estado de estado vegetativo. Son diferencias muy pequeñas con el de mínima conciencia. Esto se determinó en el año 97, se hizo una división porque vieron que había más posibilidades de recuperación. Acá muchas veces es complicado con los temas de estado vegetativo y de mínima conciencia porque es muy difícil para los familiares tomar decisiones. Por eso que los médicos deben estar, y las médicas, muy consustanciados, y deben tener una comunicación inequívoca, en el mismo sentido, porque estos pacientes abren los ojos, hacen muecas, tosen, se sorprenden por una luz que se prende, y entonces esto confunde mucho a los familiares,
porque en el fondo son actos reflejos y que si bien pueden mirar, no pueden ver, en realidad no pueden pensar que una puerta se está abriendo, sino que pueden sentir ese ruido, pero no pueden hacer hacer un pensamiento, desarrollar un pensamiento sobre eso. Por eso es tan difícil a veces. Bueno, el fallo de la Corte Suprema, por suerte, hizo lugar a esto, aunque estaba en mínima conciencia. No fue tan fácil esto, porque de estado vegetativo creímos que tenía los mismos derechos a que se retiraran tratamientos, y esta situación se produjo durante 20 años. Matt falleció. Hay algunas cosas criticables de este fallo, pero es muy importante para la bioética en el sentido de que tuvo en cuenta de que esto no es eutanasia y que no se necesita ir a la justicia. Bueno, para las personas menores de edad, el ejercicio de los derechos es ejercida a través de los padres siempre. Se parte siempre de la incapacidad, pero siempre tienen derecho a ser oídos. En el Código Civil se implementó un sistema mixto, que es la capacidad de ejercicio del menor, una variable rígida que es la edad, y la otra es flexible, la madurez para el acto. Se trata de una autonomía progresiva, con lo cual el adolescente de 13 a 16 años puede consentir aquellos tratamientos que no sean invasivos, y los que comprometen su estado de salud o su integridad debe brindar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El adolescente de 16 años, considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Bueno, y esto es discutible porque debió decir respecto a su salud en general, porque no es, hay cuestiones en las cuales le ha sido restringido esto, y por las mismas doctrinarias que elaboraron el código. Yo no me puedo demorar muchísimo en estas cuestiones que llevan, podríamos hablar mucho tiempo, pero sí me voy a referir a un fallo muy importante de Orán, que justamente está publicado en Microjuris, y que justamente fue de este año, abril del 21, de un chiquito de 8 años de edad, de la comunidad Wichí, que tenían que realizarle 2 cirugías cerebrales, y que justamente se opusieron los padres y se retiraron, fueron buscados, y justamente el Ministerio Pupilar, en defensa de ellos, recurrieron a la justicia para que tanto los dos progenitores junto con su hijo fueran informados de manera tal que pudieran tomar una decisión, y la jueza es así que llamó a que se los convocara al hospital y hacer una videoconferencia, hasta con traductores el lenguaje utilizado por los wichís, aunque ellos hablaban perfectamente castellano, y la jueza en realidad corroboró que este chico, este menor, tenía el grado de madurez suficiente, había comprobado que era su decisión no aceptar esta cirugía, que en realidad tenía también muchísimos riesgos, y por eso que tiene muchas aristas interesantes. Además, le escribió una carta específicamente al niño en términos que pudiera entenderlo. Por empezar, tuvo en cuenta el interés superior del niño, que a veces están por encima del deber estatal de proteger la salud, respetar también esa decisión del niño y fortalecer esa familia brindándole contención, y que también podían dejar de lado esa decisión y aceptar esa cirugía cuando lo creyeran conveniente. También ponderar su identidad cultural, porque ellos querían seguir utilizando
justamente la medicación que la comunidad les ofrecía. Si hasta ese momento este menor tenía una vida normal con sus amigos, por lo cual ellos querían que la enfermedad siguiera su curso normal y natural. Bueno, en todos los casos se tiene derecho a recibir cuidados paliativos y son prestaciones que mejoran la calidad de vida. Ya es la segunda vez que se ingresa un proyecto en el Senado. La primera vez perdió estado parlamentario en el 2012 y ahora está vuelto a ingresar. Tiene también otra vez sanción del Senado y falta de diputados para que haya una ley nacional de cuidados paliativos. Dentro de los cuidados paliativos está la sedación paliativa, la que se llamaba antes terminal, por lo cual es legítimo el suministro de sedación paliativa. Y que su dosis debe ser ajustado al efecto que se intenta conseguir, escalando los fármacos de menor a mayor riesgo. Mire, esto ya lo decía Pío XII en el año 57. En realidad, nadie necesita ser un mártir para ir al cielo. Por lo tanto, es legítima la narcotización, como se llamaba en ese momento, para que las personas no tengan sufrimiento en el morir. Y a veces hay cierta reticencia al suministro de la sedación paliativa. Bueno, el tema de las directivas anticipadas, creo que el código ha sido muy interesante en el sentido del tratamiento, de, como les dije, tener en cuenta la competencia de las personas y no la capacidad para los actos jurídicos. Pero aquí cuando hablamos de directivas anticipadas, es como que hay una contradicción, porque exige que la persona sea plenamente capaz, o sea, mayor de edad de 18 años, y que esté en plena conciencia. Quizás alguien con un inicio de Alzheimer no podría escribirlas. Las directivas anticipadas, hubo mucha discusión con esto, se pueden hacer de manera privada e incorporarlas en la historia clínica, decirle al médico que la incorpore en la historia clínica. Nosotros en las instituciones tratamos de favorecer esto, de que las personas puedan decidir sobre los tratamientos que desearían en caso de no poder hacerlo en su momento. Pero también es muy importante el tema de la planificación de los tratamientos. Cuando hay una cirugía que es muy compleja, los médicos pueden ir indagando respecto a sus deseos e ir escribiendo en la historia clínica que en caso de que esa cirugía resultara con resultados negativos, que quedara en estado vegetativo, lo que fuera, es importante que se vayan planificando esos tratamientos y decir que en caso de tal cosa no se requiere animación, el retiro de alimentación e hidratación, de la ARM, o sea, respirador artificial. Es muy importante esto, y esto lo han escrito Emanuel y colaboradores en este artículo que es del New England a propósito de la pandemia. Esto se utilizó mucho cuando ingresaban pacientes que utilizaban oxigenación no invasiva y que justamente no se iban a beneficiar con la terapia intensiva. Entonces era importante dejar constancia de eso a través de una directiva anticipada o a través de esta planificación. La ley española está y también está en la ley italiana, pero no quita que esto lo podamos hacer en nuestro país y sobre todo también con los menores de edad, o sea que no pueden hacer directamente una directiva anticipada, sino ya también ir teniendo. Se dice que los menores de edad que cursan enfermedades crónicas, a veces en general tienen un grado de madurez mayor que a sus contemporáneos y que aceptan la muerte con mayor facilidad. Bueno, no siempre lo que los médicos quieren para sí coincide con los que quieren para sus pacientes. Esto es una encuesta hecha creo que en 2013 por unos médicos que estaban haciendo la residencia en la Universidad de Stanford, especialidades, una encuesta importante porque eran más de 1000 médicos
y dijeron que no se respetaban los derechos en esa institución, la autonomía de los pacientes, seguramente porque era una institución muy grande, porque faltaba muchísimo de capacitación en los equipos médicos, y convengamos que comunicar malas noticias lleva tiempo también. Bueno, el retiro de extensión de tratamientos no puede ser considerado eutanasia. Convengamos que eutanasia solamente es una, es la inyección letal, o la otra que es el suicidio médicamente asistido. No podemos hablar, y está mal hablar, de eutanasia directa, pasiva, indirecta, por omisión. Hay una sola. Bueno, el derecho de los pacientes a planificar los cuidados, que respete el principio de autonomía, o la limitación terapéutica, la adecuación del esfuerzo terapéutico, que justamente que respeta, escrito en este libro de mi autoría. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. No sé si quedará tiempo para algunas preguntas, discúlpenme por el tiempo, pero quería ser lo más completa posible esta charla y aprovecharlos y para que les fuera útil. Daina, gracias, muchas gracias. Si quieren, esperamos a ver si hay algunas preguntas en el chat. ¿Vos alcanzás a verlo el chat? Sí, lo veo. A mí se me desconectó recién y no sé si había antes. No tengo preguntas. A ver. Voy a salir de la... Te paso una de Facebook que me pasaron. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál es el rol de enfermería? Muy interesante, querida Elena Perich, un gusto tenerte. Es muy importante, y lo estamos dejando claro en muchos protocolos, porque si bien hay muchas limitaciones en Argentina, por ejemplo en España pueden recetar, los enfermeros pueden informar, pero creo que en la toma de decisiones tiene un rol importante, y por eso digo que la toma de decisiones debe ser consensuada dentro del equipo, porque conocen mucho a las familias, porque pueden hablar con ellos, y también es importante, estamos dejando en un protocolo en claro que es importante que cuando se dan malas noticias por parte del médico o la médica, estén acompañadas por un profesional de la enfermería. Es sumamente importante, muy interesante esta pregunta. Sí, la pregunta que me ibas a decir, Federico, del chat de Facebook. Ahí te la hago. Julcar pregunta, entonces las personas que no quieran inocular están a derecho, ¿en qué estado legal se encuentra ante el Estado y sus políticas? Inocular, estamos hablando de las vacunas. Creo que sí, se refirió a eso. Bueno, es un tema bastante complejo, el de las vacunas. ¿En qué estado legal se ¿Cómo? encuentran las personas que no quieren recibir la vacuna? Eso. Bueno, en este momento en realidad no es obligatorio. Además, es una discusión constitucional que siempre hay libros de un lado y del otro, pero mientras que creo que por empezar hay una sola vacuna que tiene una autorización, que es la Pfizer, por la FDA, que tiene la autorización definitiva. El resto son todas autorizadas de emergencia, ¿verdad? Por lo tanto, es bastante difícil ponerla en el calendario obligatorio de vacunación, ¿no? Una vez que tengan la autorización definitiva, puede ser incorporada, que es lo que se está tratando de hacer, en el calendario obligatorio de vacunación. Bueno, y en esos casos ya había un fallo por no vacunar a menores de la Corte Suprema en que en 2012, donde se le impuso multas por no vacunar al menor, porque afecta derechos de terceros. Y en este caso de COVID, bueno,
habrá otras cuestiones, como pasa ahora en las canchas o donde sea, que se reservan los derechos de admisión. En muchos trabajos en Francia y en Estados Unidos también han obligado a todos los que trabajan en la esfera pública, y si no, hacerse un PCR 1 o 2 veces por semana. O sea, pero el control epidemiológico debe existir, y en estos casos la salud pública está por encima de los derechos individuales. Sí, ¿alguna otra pregunta? Ver si en el chat yo no veo otra. En Facebook tampoco. Me quiero ir, dice el doctor Sebastiani. Gracias, muchísimas gracias. Ahí te están agradeciendo todos y diciendo que excelente Sí, la muchas presentación. gracias a todos, la verdad que un placer, y siempre a disposición, saben que se pueden contactar conmigo. ¿Qué alguna otra pregunta hay? No. No, está bien, quedó todo respondido en la disertación, parece. Eh, sí, en el caso de adolescentes menores de 16 años que fue escuchado y que sus padres no prestan la asistencia, ¿es viable que la asistencia sea prestada por otro referente de confianza o puede ser judicializado el pedido? En realidad se debe tener en cuenta lo que dice el equipo médico, se debe fundar en eso, y esto ha pasado, y también está el tema del abogado del niño. Y bueno, se puede dar intervención a la Defensoría de Menores e Incapaces. ¿Debe haber comité de bioética en hospitales? Y sí, debe haberlos, no hay en todos, pero debe haberlo, y si no, ir a alguien que sea el más cercano. ¿Son más frecuentes las consultas por estos temas por familiares? Sí, los familiares consultan muchos, pero deben estar más difundidos estos derechos, porque muchas personas tienen familiares en situaciones irreversibles y no saben que tienen estas situaciones. La obstinación terapéutica se produce por multifactores. Una por desconocimiento de los equipos médicos, otra por la insistencia de los familiares en esto. Bueno, y no quiero dar otras causas, a veces es más complejo hablar de eso, en que por qué se produce. Retino, excelente fin de semana a todos. Bueno, está bien, Daina. Bueno, te agradezco mucho la participación. Eh, Muy linda tu exposición, muy clara. Y se ve que estamos todos acá muy contentos con lo que te están escribiendo. En realidad este tema da para hablar muchísimo, y yo he tenido muchos casos, y entonces, pero creo que hay cosas que en general no se saben, y a veces, por ejemplo, lo que yo explicaba respecto a las personas que están en coma, si quieren los explico claramente cuáles son las diferencias. A veces se dice está en coma y en realidad está en estado vegetativo. La persona que está en coma es la que ingresa en coma y está dormida y tiene pérdida de la conciencia, inconsciente. De eso puede despertarse en ópticas condiciones como nosotros estamos hablando, o con lesiones leves, o con lesiones gravísimas como el estado vegetativo. Es decir, abre los ojos, pero en realidad no tiene conciencia. Eso es. El mínima conciencia es muy parecido al estado vegetativo, pero responden a algunas órdenes simples, aunque no son sostenidas en el tiempo. Si vos le decís, levanta un dedo, capaz que levantan un dedo una vez, pero no siempre lo hacen. Los estados vegetativos directamente no responden a ninguna orden, son movimientos reflejos. Y la corteza cerebral está dañada. Además, en el mínima conciencia hay mayores posibilidades de recuperación, pero tiene que ver con el daño fundamentalmente. Y después hay otra cuestión que es el síndrome de enclaustramiento, que es absolutamente diferente y que es durísimo porque la persona está absolutamente lúcida porque la corteza cerebral está intacta.
pero no puede mover nada y solamente puede mover un ojo. Por eso que hay que poder entablar una relación y una comunicación con esas personas que están en la situación para ver qué es lo que quisieran. Que se repitan con otros temas para la difusión en el equipo de salud y comunidad. Felicitaciones. Muchas gracias, Preguntan Elena Perich. ¿dónde se puede adquirir el libro, tu libro? Bueno, pueden entrar en la web por Mercado Libre o directamente en la editorial que está en la calle Tucumán, escriben en Corpus y ellos mismos se encargan de llevarlo. Digo que faltaría actualizarlo con la ley de eutanasia de España, que justamente está en el artículo que escribí para Microjuris, que es interesante que lo lean, porque en 2019 no estaba todavía la ley. Y bueno, siempre hay cosas que uno le gustaría haber agregado o expuesto, pero bueno, es bastante completo porque... Claro, se va actualizando. Claro, la ley de España es de este año, o sea, así que eso lo pueden ver en ese artículo. Y también quería decir que si bien en Argentina la eutanasia en el fondo no está tipificada en el Código Penal, ni el suicidio médicamente asistido, porque no entraría dentro del homicidio, como quizás lo he dicho en el libro, pero en realidad se necesita una regulación, porque ningún médico se va a arriesgar a procurar la eutanasia, porque obviamente puede tener un proceso, y la verdad que es necesario que esto se regule. Hay muchas situaciones que los cuidados paliativos no alcanzan, y hay situaciones como enfermedades neurodegenerativas que van discapacitando de tal manera el cuerpo que la verdad que no alcanzan los cuidados paliativos. Sí, la ley de cuidados paliativos por supuesto que se necesita, pero no quita que hace una ley de cuidados paliativos y una ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido. Creo que en Bélgica el de cuidados integrales surge esto de cuidados integrales porque justamente incorpora la eutanasia como parte de los cuidados paliativos también. Bueno, Daina, te agradezco un montón. Gracias a todos por participar y como están pidiendo acá en el chat, vemos cuando seguimos con otros temas para hacer una nueva exposición. Bueno, la verdad que es un gusto, Federico, por todo lo que hiciste y compartirlo con vos. Y sinceramente, con todo cariño, les agradezco que hayan participado de esta charla y estoy muy honrada de eso. Así que muchas gracias. Gracias, Daina, un gusto. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Chao, chao. Igualmente.